en el opulento corazón de Madrid, donde los áticos de cristal del barrio de Salamanca proyectan su sombra sobre los sueños de la ciudad, el multimillonario Alejandro de la Torre vivía como un fantasma en su propio imperio. Atormentado por la muerte de su esposa embarazada, Isabel, 6 años atrás, su existencia era un eco de éxito y soledad. A kilómetros de allí, en un humilde piso de Vallecas, la pequeña Sofía, de 6 años, luchaba con una ausencia que no entendía. El día del padre en su colegio, la desesperación la empujó a cometer un acto impensable. Se soltó de la mano de su madre y corrió hacia un lujoso coche negro detenido en un semáforo. La ventanilla se deslizó hacia abajo, revelando el rostro impasible de Alejandro. Con voz temblorosa la niña suplicó: «Señor, ¿podría fingir ser mi papá solo por un día?» ¿Qué harías si el rostro de una desconocida fuese el espejo de un amor que creías enterrado para siempre? ¿Y si la mentira que destrozó tu vida estuviera a punto de ser revelada por la pregunta más inocente? Pero antes de desvelar por qué los ojos de esa niña tenían el poder de resucitar un fantasma, haz una pausa. Si tú también crees que el destino puede unir dos almas separadas por la más cruel de las traiciones, deja tu like para encender una luz de esperanza y suscríbete ahora. Porque lo que estás a punto de descubrir demostrará que ni la muerte puede poner fin al amor verdadero. Para Alejandro, el mundo se detuvo. Durante 6 largos años había sido un autómata de éxito y dolor, construyendo un imperio inmobiliario que no tenía con quién compartir. Cada reunión, cada contrato firmado, solo ahondaba el vacío helado que la pérdida de Isabel había dejado en su pecho. La petición de aquella niña era absurda, ilógica, pero algo en su mirada, un destello fugaz que le recordaba dolorosamente a su esposa, atravesó su armadura de indiferencia como un rayo. Por primera vez, un impulso que no nacía de la lógica ni de la ambición, sino de una extraña y poderosa conmoción, le obligó a asentir. Aceptó el papel, entrando en aquel modesto colegio como un actor en la obra más extraña de su vida, sin saber que ese simple sí era el primer paso para desenterrar una verdad que lo cambiaría todo. Mientras tanto, Elena, la madre de Sofía, observaba la escena con el corazón en un puño, una leona dispuesta a proteger a su cachorro de un mundo que ya le había quitado demasiado. Ver a su hija de la mano de aquel hombre tan imponente, vestido con un traje que probablemente costaba más que su alquiler de un año, le provocó un torbellino de miedo y desconfianza. Era un hombre de otro universo, un universo del que ella había huido años atrás. Al acercarse para agradecerle con cautela, sus ojos se encontraron con los de Alejandro y una punzada extraña, un eco de un pasado que había enterrado bajo capas de supervivencia, la sacudió. Lo desechó como una tontería, una fatiga del alma. Su única prioridad era Sofía y la mentira que le sostenía, que su padre estaba en un viaje muy, muy largo. El evento en el colegio dejó una marca indeleble en el alma de Alejandro. Aquella sensación, la punzada de familiaridad en los ojos de Sofía, se convirtió en una obsesión que lo despertaba en mitad de la noche. La lógica, su aliada durante años de negocios implacables, le gritaba que era imposible, una simple coincidencia magnificada por el duelo. Pero su corazón, un órgano que creía petrificado, había comenzado a latir con una nueva y peligrosa curiosidad. Decidió que no podía seguir ignorándolo. Con manos temblorosas, marcó el número de su investigador privado de mayor confianza, un hombre que conocía sus secretos más oscuros. La orden fue clara y concisa. Quiero que reabras el informe del accidente de Isabel. Busca cualquier fisura, cualquier detalle que pasáramos por alto. Y al mismo tiempo, averigua absolutamente todo sobre una mujer llamada Elena y su hija, Sofía. No dejes piedra sin remover. Para acercarse sin levantar sospechas,
Alejandro movió sus hilos. A través de una de sus fundaciones benéficas, le hizo llegar a Elena una oferta de trabajo imposible de rechazar, un puesto de recepcionista en un hotel boutique de su propiedad, con un sueldo que duplicaba sus ingresos actuales y un horario que le permitiría pasar más tiempo con Sofía. La primera reacción de Elena fue de una profunda desconfianza. ¿Por qué un hombre tan poderoso se interesaría por ella? El miedo a ser vista como una aprovechada, una cazafortunas, la hizo dudar. Los hombres de ese mundo, pensaba, nunca daban nada sin esperar algo a cambio. Sin embargo, al mirar el rostro de su hija y las facturas que se acumulaban en la mesa, su orgullo se doblegó ante la necesidad. Aceptó, pero con el corazón blindado y los ojos bien abiertos, preparada para detectar la trampa en cualquier momento. Mientras tanto, en la torre corporativa de la Torre Inmobiliaria, nada escapaba a la mirada calculadora de Ricardo Montes. El cambio en el comportamiento de su primo no pasó desapercibido. Alejandro estaba distraído, menos implacable en las reuniones, y las transferencias de la fundación a nombre de una tal Elena llamaron su atención de inmediato. Utilizando sus contactos, consiguió una foto de ella. Al verla, un sudor frío recorrió su espalda. No era Isabel, no exactamente, pero el parecido, erosionado por años de dificultades, era una brasa peligrosa que podía reavivar un incendio. El pánico se apoderó de él. Comenzó su contraofensiva de inmediato, acercándose a Alejandro con falsa preocupación. «Primo, he oído hablar de tu generosidad. Ten cuidado. Una mujer así, aparecida de la nada, podría tener intenciones ocultas. Solo me preocupo por ti». A pesar de la creciente tensión, el destino forzó un nuevo encuentro. Con la excusa de supervisar la transición de Elena a su nuevo trabajo, Alejandro se presentó en su modesto piso de Vallecas. Llevaba un regalo para Sofía, una maqueta increíblemente detallada de un castillo medieval. Ver a aquel hombre que solía decidir el destino de Rascacielos, sentado en el suelo de su pequeño salón, ayudando a su hija a ensamblar las diminutas piezas con una paciencia infinita, desarmó a Elena. Observaba la escena desde el umbral de la cocina cuando Sofía soltó una carcajada cristalina. Alejandro se quedó inmóvil, como si lo hubiera alcanzado un rayo. Levantó la vista hacia Elena, con una expresión de dolor y asombro. Su risa, susurró, con la voz rota. «Es exactamente igual». En ese instante, el muro de hielo entre ellos se resquebrajó, y por primera vez, Elena no vio a un millonario, sino a un hombre ahogado en una pena tan profunda como la suya. La revelación de Alejandro, aquella confesión susurrada sobre la risa de su hija, abrió una puerta que Elena creía sellada para siempre. Por un instante, la conexión entre ellos fue tan real y tangible que el aire del pequeño salón pareció cargado de electricidad. Sin embargo, esa frágil tregua estaba a punto de ser dinamitada. Al día siguiente, Ricardo Montes, sintiendo que el control se le escapaba de las manos, ejecutó su plan con la precisión de un depredador. Convocó a Alejandro a una reunión urgente en la sede de la empresa, presentando un dossier con extractos bancarios y registros de inventario falsificados que implicaban a Elena en un supuesto desvío de fondos del hotel. «Lo siento, primo», dijo con una frialdad que helaba la sangre. «Te advertí que era una oportunista. Esta mujer te está robando delante de tus narices». Alejandro sintió una oleada de furia tan intensa que tuvo que apretar los puños bajo la mesa de caoba para no perder el control. Sus ojos pasaron de los documentos fabricados al rostro triunfante de su primo, y luego, en su mente, vio la imagen de Elena, su mirada cansada pero llena de una dignidad inquebrantable. No dudó ni un segundo. Se levantó, su imponente figura proyectando una sombra sobre Ricardo, y con una voz gélida que silenció la sala, declaró: «Esta farsa ha terminado. Elena es intocable.
Sin dar más explicaciones, abandonó la sala de juntas, dejando a un Ricardo desconcertado y furioso. Su instinto, aquel sentimiento visceral que lo conectaba con Elena y Sofía, era más fuerte que cualquier mentira. Sabía que aquello no era un simple robo, sino el primer disparo en una guerra que alguien había declarado contra ellos. Esa misma tarde, mientras Elena, ajena a la tormenta que se cernía sobre ella, ayudaba a Sofía con sus deberes, recibió una llamada de un número desconocido. Una voz masculina, distorsionada y amenazante, le susurró unas palabras que congelaron su alma. Aléjate de Alejandro de la Torre y de su dinero, o la próxima vez que tu hijita corra hacia un coche, puede que no se detenga a tiempo. El teléfono cayó de su mano, estrellándose contra el suelo. El pánico, un viejo y conocido enemigo, la envolvió por completo. No era por ella, era por Sofía. La amenaza la transportó 6 años atrás, a esa noche de terror en la que tuvo que huir para salvar la vida de su bebé nonato. La historia se repetía, y el monstruo que la había perseguido en el pasado había vuelto a encontrarla. Justo en ese momento, el investigador privado de Alejandro le entregó el primer fruto de su trabajo. No era una prueba definitiva, pero sí una grieta en la versión oficial de los hechos. Había localizado al paramédico que atendió la llamada del accidente de Isabel. En una declaración no oficial, el hombre, ya jubilado, confesó algo que lo había atormentado durante años. Cuando llegamos, el coche estaba destrozado, pero no había nadie dentro. La versión de que la encontraron muerta fue una orden que vino de muy arriba. Alguien con mucho poder no quería que se supiera que la mujer había desaparecido. Esta nueva pieza del rompecabezas lo cambiaba todo. Isabel no había muerto en el accidente. La habían hecho desaparecer. Y la única pregunta que ahora martilleaba la mente de Alejandro era: ¿quién tenía tanto poder y maldad para orquestar algo así? Con la revelación del investigador resonando en su mente como una sentencia de muerte, Alejandro sintió como 6 años de duelo se transformaban en una furia helada y cortante. Isabel no había muerto, la habían secuestrado de su vida, y la amenaza que ahora se cernía sobre Elena y Sofía no era una coincidencia, sino la continuación de la misma pesadilla. Cada pieza encajaba con una lógica aterradora. La aparición de Ricardo, con sus falsas advertencias, el sabotaje a la reputación de Elena, la llamada anónima, todo apuntaba a su primo. Sin perder un segundo, actuó con la precisión de un general en el campo de batalla. Organizó el traslado inmediato de Elena y Sofía a su ático impenetrable en la Castellana, un santuario de cristal y acero donde nadie podría alcanzarlas. No era una petición, sino una orden nacida de la más profunda necesidad de proteger lo único que le quedaba en el mundo. Aturdida y aterrorizada, Elena se encontró de repente viviendo en una jaula de oro. El lujo del ático de Alejandro, con sus vistas panorámicas de un Madrid que parecía pertenecer a otro planeta, contrastaba violentamente con el miedo que atenazaba su corazón. Mientras deshacía la pequeña maleta con sus escasas pertenencias, sus dedos temblorosos tropezaron con una vieja caja de galletas donde guardaba sus únicos tesoros. Dentro, bajo un par de dibujos de Sofía, yacía una única fotografía doblada y descolorida que había sobrevivido a 6 años de huidas. Al desdoblarla, el aire se le escapó de los pulmones. Era ella, visiblemente embarazada y radiante, abrazada a un Alejandro más joven y sonriente. La verdad la golpeó con la fuerza de un maremoto. El hombre que la había salvado, el millonario que su hija había elegido al azar, era el mismo del que Ricardo la había obligado a huir. Mientras Elena se enfrentaba a los fantasmas de su propia identidad, el investigador de Alejandro asestaba el golpe de gracia. Tras días de presión incesante, había localizado al mecánico que manipuló el coche de Isabel 6 años atrás.
Acorralado y con la promesa de inmunidad y una nueva vida lejos de España, el hombre confesó en una grabación de vídeo. Sus palabras fueron la confirmación que Alejandro esperaba y temía. Fue Ricardo Montes. Me pagó una fortuna para que los frenos fallaran en esa carretera de montaña. Dijo que solo quería darle un susto, que nadie saldría herido, pero yo siempre supe que mentía. Al escuchar la grabación, Alejandro no sintió alivio, sino un dolor agudo y profundo. La traición de su propia sangre era un veneno que quemaba más que cualquier pérdida. Ahora tenía el arma y sabía exactamente dónde y cuándo iba a dispararla. La noche de la gala anual de la Torre Inmobiliaria se acercaba. Era el evento más importante del año, el escenario donde Ricardo siempre brillaba, presumiendo de los logros de un imperio que había intentado robar. Para Alejandro, era el lugar perfecto para la ejecución pública de su traidor. Se acercó a Elena, cuyo rostro pálido y ojos atormentados reflejaban una tormenta interior que él aún no comprendía del todo. Sin revelarle que conocía su verdadera identidad, le explicó su plan con una calma letal. Esta noche vamos a exponer al hombre que te amenazó. Necesito que estés a mi lado. Después de esto, seréis libres para siempre. Elena asintió, aferrándose a la fuerza que emanaba de él. Juntos, cada uno guardando una mitad de la misma verdad explosiva, se prepararon para caminar hacia el centro del poder de Ricardo, no para celebrar, sino para demolerlo. La noche de la gala anual de la Torre Inmobiliaria envolvía el Palacio de Cibeles en un aura de poder y opulencia. El tintineo del cristal de Bohemia y los susurros de la élite madrileña creaban una sinfonía de éxito que a Alejandro le producía náuseas. A su lado Elena, transformada en Isabel por la verdad que ahora ardía en su corazón, caminaba con una dignidad forjada en el sufrimiento. Entraron no como invitados, sino como verdugos silenciosos. Alejandro sentía la confesión grabada del mecánico como un bloque de hielo en el bolsillo de su smoking, una promesa de justicia fría y calculada. Ricardo los observó desde el otro lado del salón, con una copa de champán en la mano, sintiendo una punzada de inquietud al verlos juntos, pero su arrogancia le susurró que seguía teniendo el control de todo. Cuando llegó el momento de los discursos, Alejandro subió al escenario. El murmullo de la multitud cesó, esperando oír cifras de crecimiento y planes de expansión. En su lugar, la voz de Alejandro resonó, clara y cortante, desprovista de cualquier emoción excepto una determinación gélida. Buenas noches, no estoy aquí para hablar de ladrillos y cemento, sino de traición y de almas rotas. Un jadeo colectivo recorrió el salón. Sin apartar la mirada de su primo, continuó. Durante 6 años he vivido en un infierno, creyendo una mentira orquestada por alguien en esta misma sala. Alguien que me robó no solo mi futuro, sino también mi pasado. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Ricardo, pálido, intentó esbozar una sonrisa, preparándose para desacreditarlo como un hombre roto por el dolor. Pero Alejandro no le dio tiempo. Proyectó en la pantalla gigante no un gráfico de beneficios, sino el rostro del mecánico. Y entonces, la confesión grabada inundó el silencio absoluto del salón. La voz del hombre detallando cómo Ricardo Montes le pagó para sabotear los frenos del coche de Isabel fue una bomba atómica. Humillado, acorralado, la máscara de Ricardo se hizo añicos y una furia demencial se apoderó de él. «Sí, fui yo», gritó, su voz rota por el veneno. «Tú siempre lo tuviste todo, el éxito, el nombre, a ella, pero Isabel no murió. Yo la hice desaparecer para que tú, roto y patético, me dieras mi lugar. Y lo mejor de todo, primo, es que esa camarera a la que proteges es tu esposa y esa niña es tu heredera». En ese preciso instante, como si el destino la hubiera empujado, Elena, o mejor dicho, Isabel, escuchó cada palabra desde el umbral del salón. El tiempo se detuvo.
El universo de Alejandro se hizo añicos y se reconstruyó en un solo latido. El dolor de la traición era inmenso, pero la epifanía del milagro lo eclipsaba todo. Su hija estaba viva. El amor de su vida estaba frente a él. Las lágrimas de Isabel no eran solo de horror por la maldad de Ricardo, sino de una liberación catártica que llevaba 6 años esperando. Sabía que Alejandro nunca la había abandonado, mientras la seguridad se abalanzaba sobre un Ricardo que seguía gritando injurias. Sus miradas se encontraron a través del mar de rostros atónitos. En ese cruce de miradas había 6 años de dolor, de mentiras y un amor que se había negado a morir. El salón de baile, antes un escenario de poder, se transformó en un teatro de justicia cruda. Mientras la seguridad reducía a un Ricardo desquiciado y la policía llegaba para llevárselo entre flashes y murmullos de incredulidad, el mundo exterior dejó de existir para Alejandro e Isabel. El tiempo se congeló. Él avanzó hacia ella, atravesando el mar de rostros atónitos como si no existieran. Cada paso era una cuenta atrás de 6 años de agonía. Al llegar frente a ella, no hubo palabras. Solo levantó una mano temblorosa y rozó su mejilla, un contacto que ambos creían imposible. Una única lágrima rodó por el rostro de Isabel, no de tristeza, sino de un alivio tan profundo que pesaba más que todo el oro del salón. El milagro tenía el rostro de su marido y el nombre de su hija. La justicia fue tan implacable como la traición de Ricardo. Condenado por intento de asesinato, secuestro y fraude, fue sentenciado a una larga pena de prisión, perdiendo no solo su libertad, sino cada céntimo del imperio que había intentado robar. Mientras tanto, Alejandro e Isabel comenzaron a demoler el pasado para construir un futuro. La primera decisión de Alejandro fue vender el ático de la Castellana, aquel mausoleo de cristal y soledad. Compraron una casa con un gran jardín en las afueras, un lugar donde el único eco sería la risa de Sofía. No se trataba de retomar una vida interrumpida, sino de empezar una completamente nueva, sanando las cicatrices con paciencia, terapia y un amor redescubierto que ahora era inquebrantable, forjado en la prueba más dura que el destino podía imponer. 2 años después, el sol de la Toscana bañaba una pequeña villa rodeada de olivos. Allí, en una ceremonia íntima y cargada de significado, Alejandro e Isabel renovaron sus votos. No había magnates ni prensa, solo un puñado de amigos leales y el murmullo del viento. Sofía, con una corona de flores silvestres y una sonrisa que era la viva imagen de la de su madre, les entregó los anillos, sellando no solo la unión de sus padres, sino el círculo completo de su familia. Al mirarse a los ojos, sus promesas no eran solo de amor eterno, sino de gratitud por la segunda oportunidad, un juramento de proteger su hogar de cualquier sombra, de vivir cada día como la celebración del milagro que eran. El verdadero felices para siempre no se selló en el altar, sino en la dulce normalidad recuperada. En el 8º cumpleaños de Sofía, la escena era la de un cuento de hadas hecho realidad. Alejandro, despojado de sus trajes caros y su máscara de frialdad, empujaba a su hija en un columpio colgado de un viejo roble, su risa sonora y genuina resonando por todo el jardín. Isabel los observaba desde el porche, con una taza de té entre las manos y una paz tan profunda en el alma que parecía un sueño. Habían superado el infierno. Ya no eran solo supervivientes de una tragedia, sino los arquitectos de una felicidad completa, un hogar que habían reconstruido ladrillo a ladrillo con perdón, paciencia y un amor que había demostrado ser invencible. El viaje de Alejandro e Isabel demuestra que el amor forjado en el dolor y la verdad es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención ha tocado tu alma, compártela para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa.
sin importar cuán oscura sea la noche. Juntos, celebraremos las segundas oportunidades que solo el destino puede escribir. El viaje de Alejandro e Isabel no es solo el fin de una pesadilla, sino el comienzo de un legado de amor inquebrantable. Su historia, nacida de la pregunta inocente de una niña y forjada en el fuego de la traición más cruel, se ha convertido en un faro de esperanza. Demuestra que ni la muerte fingida, ni los años de separación, ni la maldad de un corazón envidioso pueden extinguir una llama destinada a arder. Cada risa de Sofía en su jardín, cada mirada cómplice entre sus padres es un acto de rebeldía contra el pasado, una prueba viviente de que las segundas oportunidades no solo existen, sino que pueden ser incluso más hermosas y verdaderas que la primera vez, porque se construyen sobre los cimientos de la verdad y la resiliencia. La vida les había arrebatado todo, dejándolos como náufragos en orillas opuestas de un océano de mentiras. Pero el destino, a través de los ojos de una niña, tejió un hilo invisible que los volvió a unir. Su reencuentro nos enseña que la verdadera riqueza no reside en imperios de cemento, sino en el hogar que se construye en el corazón de otra persona. Nos recuerda que la justicia, aunque a veces tarde, llega con una fuerza arrolladora para poner a cada uno en su lugar. Esta no es solo la historia de una familia que se reencuentra, es un himno a la fe en lo imposible, un recordatorio de que incluso en la noche más oscura, el amor es la única estrella que nunca deja de guiarnos de vuelta a casa. Si esta historia ha hecho latir tu corazón y ha renovado tu fe en el poder del destino, no dejes que esta emoción se apague. Deja tu like para celebrar la victoria de Alejandro e Isabel y comparte este relato para que su mensaje de esperanza llegue a todos los que necesitan creer en los milagros. Suscríbete y únete a nuestra comunidad de apasionados por las historias donde la justicia prevalece y el amor verdadero lo conquista todo. Porque cada alma merece su final feliz, y juntos seguiremos contando las historias que demuestran que sin importar los obstáculos, el corazón siempre encuentra su camino de regreso. Hasta la próxima gran historia.